Buenas de nuevo, crack bursátil. Una sociedad se hace grande cuando los viejos plantan árboles cuya sombra saben que nunca sentarán. Un proverbio griego de una época muy anterior a los problemas de nuestras economías modernas o el estudio de la economía misma es tan cierto hoy como lo fue hace miles de años. Pero, ¿realmente vivimos de acuerdo con esta idea? Por primera vez desde la revolución industrial, las nuevas generaciones no se están convirtiendo en más ricas que sus padres. Si bien ciertamente ha habido contratiempos y valores atípicos históricos de esta tendencia, ha seguido siendo cierto en conjunto para las poblaciones de las economías más desarrolladas. Durante mucho tiempo fue simplemente la expectativa de que los niños de las personas tuvieran un mejor estilo de vida en su edad adulta. Pero hoy en día esa ya no es la expectativa. De hecho, la mayoría de los jóvenes profesionales solo pueden aspirar a vivir el estilo de vida que tenían sus padres. A las generaciones más jóvenes les resulta cada vez más difícil conseguir trabajos fiables, permitirse viviendas cómodas, formar una familia y ahorrar para la jubilación. Esto es a pesar del hecho de que el mundo es un lugar mucho más rico hoy de lo que fue en cualquier momento del siglo XX, cuando los baby boomers estaban ocupados construyendo sus fortunas ahora inexpugnables. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que en un mundo que es más rico en general se están produciendo generaciones más pobres que los que las precedieron? ¿Hay alguna causa subyacente a esto? Si es así, ¿hay alguna manera de revertirlo? Y si no la hay, ¿significa que cada generación en el futuro será más pobre que la anterior? Para empezar, debemos plantear lo siguiente: ¿es mejor nacer en una gran cohorte con muchas personas de tu misma edad o en una pequeña cohorte con poca gente de tu misma edad? La teoría económica tradicional sugeriría que es preferible una pequeña cohorte, lo que significa menos competencia por trabajos, vivienda, programas sociales, lugares en buenas escuelas y a nivel macro menos competencia por cosas tan básicas como los recursos naturales. Pero, ¿cómo explicas entonces el caso de los baby boomers que, a pesar de ser parte de la mayor explosión demográfica de la historia, son en conjunto una generación muy rica? Lord David Willetts, político británico, demógrafo y autor, sugiere que en un sistema democrático ser parte de una cohorte más grande es en realidad preferible porque le da a ese grupo más poder de voto en cuestiones generacionales y más influencia en los mercados. Cuando los boomers eran jóvenes, votaron por políticas que los beneficiaron: educación superior de bajo costo gratuita, sistemas de apoyo familiar y bienestar social sólido. Y más tarde, cuando llegaron a la cima de sus carreras, sus patrones de votación cambiaron nuevamente y ahora este gran bloque de votantes estaba a favor de menores impuestos sobre la renta, menos regulación comercial, más protecciones a la industria nacional para evitar la subcontratación y la competencia global, y leyes de zonificación para proteger el valor de sus hogares. En los años 50 las casas eran básicamente una mercancía. La mayor parte del gasto estaba en construir la estructura en sí misma, y no era descabellado que los coches familiares costasen más que la casa familiar. Sin embargo, 50 años después, las casas ahora son tanto inversiones como lugares para vivir. Ahora, en la vejez, los boomers han comenzado a votar para apoyar las prestaciones de jubilación, los planes de pensiones, infraestructuras médicas y eliminar los impuestos sobre el patrimonio, incluso si eso es lo contrario de todos los esquemas que les favorecieron en su juventud. Por supuesto, el trabajo de David Willetts se centró específicamente en el Reino Unido, donde las personas intentan votar por su beneficio, intentando mejorar también el bien común. Y esto es algo habitual en el último medio siglo en la mayoría de las economías avanzadas. Un estudio electoral británico de 2017 descubrió que con el paso del tiempo, los votos de los partidos conservadores han pasado de estar divididos entre ricos y trabajadores a dividirse entre jóvenes y mayores. Toda una vida de políticas gubernamentales favorables pueden ser enormemente beneficiosas para generar riqueza, pero la teoría de la pequeña cohorte de David Willetts probablemente omite, o al menos no enfatiza, un detalle importante que dio a los baby boomers dos grandes ventajas respecto a las generaciones sucesivas.
la gran oferta laboral y la brecha de la vivienda. Estas son solo dos de las grandes ventajas que los boomers tuvieron respecto a la generación actual. Los boomers eran una gran cohorte en un pequeño mundo. Tenían todo el poder de voto y casi nada de competencia. En las décadas de 1950 y 1960, la población mundial era aproximadamente un tercio de lo que es hoy. Realmente había menos competencia para básicamente todo, incluyendo puestos de trabajo, porque los empresarios tenían una oferta de trabajadores más pequeña donde elegir. La participación laboral de las mujeres era muy baja, lo que redujo aún más la oferta y, por lo tanto, aumentó el poder de negociación de los trabajadores para obtener mejores condiciones y mayores sueldos. Y la función de ama de casa que solían realizar las mujeres redujo los gastos de los hogares en cosas como el cuidado de niños, la comida y el mantenimiento general. Estos mayores ingresos relativos combinados con menores gastos significaba que las casas a menudo se podían pagar con tan solo los ingresos de unos pocos años. La casa promedio en los Estados Unidos en 1985 costaba $82.000. La tasa de interés hipotecaria promedio era del 15% o aproximadamente $13.000 por año. La casa promedio hoy cuesta $430.000 y la tasa de interés promedio es un poco más del 5% o $21.500 por año solo en intereses. Si esto se ajusta para los ingresos medios de ambas épocas, parecen bastante comparables. Mucha gente ignora esta comparación, pero esto en realidad no es cierto. La inflación en 1985 fue del 3,5%. Y si bien llegó al 13,5% en 1980, esto fue solo en la inflación del índice de precios, pero no la inflación de las viviendas. Los precios de las casas a través de estas décadas en realidad apenas aumentaban. Era todo lo demás lo que se estaba poniendo caro. Esto es todo lo contrario de lo que esperamos hoy, donde el crecimiento del precio de la vivienda supera la inflación, pero ese no era el caso en los años 70 y 80. Pero los boomers lo tuvieron aún más fácil por otras dos grandes razones. Quizás no lo creas, pero las tasas de interés en realidad ayudaron a los boomers a ahorrar dinero. Un depósito en una cuenta bancaria pagaba más del 10% de interés al año, algo que realmente ayudaba a ahorrar a los boomers. Y las tasas de interés más altas aseguraron que los precios de la vivienda no subieran apenas. En el ejemplo anterior, el interés pagado por la deuda hipotecaria era muy inferior al actual. El coste de una hipoteca de $430.000 en 2022 durante un plazo de préstamo estándar de 30 años costaría $27.600 por año, con unos intereses de $10.060 al año, lo que supone más de $300.000 de intereses durante esos 30 años. Sin embargo, la casa de 1985, cuyo coste era de $82.000, si usamos 30 años de hipoteca y restásemos los intereses de los depósitos bancarios a los intereses hipotecarios, los intereses totales serían inferiores a $50.000 durante esos 30 años. Una cifra muy inferior respecto a la vivienda comprada en 2022, a pesar de que las tasas de interés eran 3 veces más altas. Dicho de otra manera, si los reembolsos se mantuvieran iguales, la persona que compró la casa en 1985 podría haber pagado su casa en 10 años en lugar de en 30 años, con unos intereses totales muy inferiores de entre $20 y $30.000. Y la vivienda es algo muy importante para una generación, porque el mercado de la vivienda es uno de los sectores más grandes del mundo y todos quieren una casa para vivir. Es algo imprescindible. Por tanto, la asequibilidad de la vivienda puede cambiarlo todo y puede también ralentizar el progreso de economías enteras. Si los bienes raíces se vuelven demasiado caros, entonces se vuelve inviable para los trabajadores mantener sus trabajos, porque cada vez una mayor parte de sus ingresos solo se destinarán a pagar el alquiler o la hipoteca. A corto plazo, esto puede compensarse con mayores salarios, pero esto, sumado a la inflación, hace que la demanda de la vivienda se reduzca. Los precios más altos de la vivienda también reducen la movilidad social y demográfica. Un estudio de investigación de Pew en 2020 demostró que el 52% de adultos jóvenes estadounidenses, cuyas edades eran de entre 18 y 28 años, aún vivían en casa de sus padres. También se podría suponer razonablemente que este número
número es más alto después de 2 años de pandemia y un crecimiento récord de los precios de la vivienda. Estos jóvenes adultos están económicamente vinculados a donde viven sus padres. Si se les ofrece un trabajo realmente bueno en otra ciudad, tendrán que decidir si merece la pena el aumento de sueldo frente al aumento de costos de vivir por su cuenta. Si deciden no coger el trabajo, pueden perder un buen trabajo y la empresa pierde un trabajador productivo. La concentración de la riqueza en una determinada generación es algo que puede tener consecuencias reales para economías enteras, y esta concentración va a ser más pronunciada a medida que las poblaciones continúan envejeciendo. Pero a largo plazo, la gente finalmente muere y su riqueza será transferida hacia abajo a sus hijos o algún otro beneficiario. Así que la concentración de la riqueza en una sola generación es, en el peor de los casos, un problema transitorio. El problema que descubrimos es que una gran parte de la riqueza que se está transmitiendo está entrando en forma de empresas familiares privadas. En resumen, el problema con esto es que a menudo estas pequeñas empresas necesitan que el propietario continúe con sus operaciones, y si las personas que heredan estos negocios no quieren o no saben ejecutarlos, puede causar una gran crisis económica. Las pequeñas empresas son una gran parte de la economía y perderlas haría mucho daño. La gente está siendo educada para comprar una casa, obtener un buen trabajo y, ya sabes, empezar una familia para que haya una continua oferta de trabajadores para hacer funcionar una economía. Pero no se puede hacer funcionar una economía con personas que esperan tener la edad suficiente para finalmente hacer algo con sus vidas y trabajar a cambio de un salario. Hacen falta empresarios y emprendedores que hagan funcionar la productividad de un país y una inflación inferior para que a la gente le merezca la pena trabajar. Los economistas llaman a esto el problema de la riqueza intergeneracional. La última mitad del siglo XX fue una gran oportunidad para los boomers. Por normas históricas fue muy pacífica. El mundo también se abrió al comercio internacional y el crecimiento fue acelerado por la abundancia de energía barata en forma de combustibles fósiles. Fue un gran momento para hacer una gran fortuna y la gente lo hizo. La mayoría de los multimillonarios son bastante viejos y estas personas estarán haciendo impactos descomunales en sus estadísticas de riqueza generacional. Sin embargo, las generaciones actuales, como los millennials, son una cantidad menor respecto a los boomers, por lo que a nivel de votación salen desfavorecidos. Se han encontrado con un mundo en el que los precios están disparados y los salarios son relativamente muy bajos, y la cantidad de oportunidades laborales es muy inferior a la de sus antecesores. Las oportunidades de esta generación son muy limitadas, y este es el motivo por el que la nueva generación puede ser más pobre. ¿Pero seguirá siendo así?